Listo, compañeros. Entonces, para esta tarde vamos a estudiar la conferencia número 16, titulada de fase B, círculos dantescos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, entonces, el objetivo que tiene esta conferencia es mostrarnos cómo funcionan las infradimensiones del planeta Tierra. En fase A, vimos cómo trabajan nuestras propias infradimensiones de nuestro mundo interior. Ahora vamos a ver cómo funcionan las infradimensiones de este planeta en el que vivimos, pues, planeta Tierra. Entonces vamos a estudiar los primeros círculos dantescos, los primeros círculos los cinco círculos en esta conferencia. Y el primero va a ser entonces el primer círculo, esfera sumergida de la Luna. Entonces, la principal característica que vemos en cada una de estas esferas es que está sujeto a ciertas leyes y cada vez mayor. Por ende, a medida que bajamos en estas esferas, vamos a encontrar cada vez que se va a ir doblando las leyes. Por tanto, más sufrimiento, más dolor. A esta primera región se le denomina el limbo, también conocido como el hall del infierno. Y así astralmente se le conoce porque está unido por todas las cavernas del planeta. Aquí en esta región encontramos a todas las personas que ya han perdido su cuerpo, que han desencarnado, pero aún no han agotado todas sus existencias. Entonces, en esta zona, en esta región, están recapitulando todo su país psicológico. Como no han logrado desintegrar ese país, esos hábitos rancios, todas sus costumbres, entonces siguen viviendo dentro de esas mismas costumbres, esperando el próximo retorno a seguir repitiendo lo mismo. Entonces, claramente aquí una gran característica es que todos andan con la conciencia bien dormida, listo. Y también encontramos a los que aún tienen cuerpo físico, también con la conciencia dormida, y pues la diferencia es esa, que aún tienen su cuerpo, pero todavía no han trabajado con sus aguas sexuales, o sea, con la transmutación, si no, no estuvieran acá. Entonces, por ende, no tienen los cuerpos solares. También se conoce pues como personas que no se han bautizado, como no han trabajado en las aguas de vida, no la han hecho ascender, entonces, por tanto, habitan aún aquí. Equivocados, sinceros, que pensaban que sin la magia sexual se podían autorrealizar o se podían liberar. Entonces inocentemente cayeron también en esta región. Por tanto, podemos resumirlo o concretarlo en que encontramos todos los perezosos que no han querido hacer este trabajo interior. Bueno, en el segundo círculo dantesco vamos a encontrar la esfera sumergida de Mercurio. Esta esfera está sometida a 192 leyes. Allí vamos a sentir o se siente en esta región todas esas pasiones animalescas, infernales, fuerzas negativas. Es como una marea astral que se genera por todo ese bullir de todas estas bajas pasiones. Son instintos brutales, es la lascivia, la lujuria, toda esa represión que se mezcla con la violencia. Entonces, por tanto, allí encontramos esos vientos huracanados, esos vientos fuertes de todas estas pasiones. Resumidamente, entonces, son los fornicarios, los que hacemos aún mal uso de nuestras aguas sexuales, que gozan extrayendo del organismo todo ese esperma sagrado. Entonces, allí se practica la infrasexualidad constantemente. Entonces, podemos ver que en cada una de las esferas estos defectos mueren en su ley. Entonces se repite y se repite y se repite siempre lo mismo hasta el cansancio. De esta manera es como que el defecto vive en esa propia maldad o se sacea de esa propia maldad, quisiera escapar de todo eso, pero no puede. Entonces por eso muere en esa ley. Entonces aquí está la gran mayoría de criaturas humanas que, que con toda esa fornicación han desarrollado ese terrible órgano condartiguador, pero allí mismo lo deben desintegrar.
Entonces, es muy difícil devolverse de esta zona. Sin embargo, hay maestros que auxilian por si alguno se arrepiente con todo ese sufrimiento, salirse de allí, aunque realmente es muy difícil. Entonces es una esfera muy dura. Aquí podemos ver que todo el ego existente fue formado por toda esa misma fornicación, por toda la lujuria. En el tercer círculo dantesco encontramos la esfera sumergida de Venus. Esta esfera está sujeta a 384 leyes. También es una esfera muy, muy lúgubre, muy triste, muy dura. Aquí encontramos ya es una lluvia incesante, mucho frío, putrefacción, el lodo, aguas negras, todo lo que tenga que ver con esa podredumbre, porque encontramos el placer y ya sabemos que las consecuencias del placer son el dolor. Entonces vamos a encontrar todas las formas de placer, las borracheras, las cantinas, los prostíbulos, el striptease, todos los bacanales, todo lo que en lo que el ser humano encuentra placer desmedido, pero claramente que allí llega el desborde, ya al límite del dolor. Por eso todo esto se convierte en tristeza y por eso nos lo muestra esta esfera con toda esa lluvia que representa toda la tristeza y el dolor de llevar el organismo a esos extremos. Ya después de toda esa euforia viene toda la debilidad. Entonces eso, encontramos las orgías, las cantinas, grandes banquetes, borracheras, que es lo que nosotros hacemos con tanta felicidad, pensando que es felicidad, pero pues es una alegría ahí mentirosa, unos placeres que son demasiado fugaces y que no lo alcanzamos a ver que eso se traduce en siglos y siglos de dolor, unas cuantas horas de placer por una cantidad de tiempo de dolor. Entonces eso es lo que no sabemos ver nosotros los seres humanos. Eh, es tan extremo estos vicios que nosotros acabamos totalmente con nuestro propio organismo. Y una vez acabamos con el organismo, tenemos que ir a acabar, a seguir sufriendo en esa esfera, también a que esa contaminación en el alma obviamente también desaparezca, se desintegre. Entonces aquí siempre se va a tener en cuenta que indefectiblemente después del placer siempre viene el dolor, no hay escape. Bueno, entonces encontramos también acá simbolizado en un perro de tres cabezas llamado el Cerbero, el can del infierno. En esas fauces se ven representadas todas esas pasiones animales, toda esa euforia, todo ese desenfreno carnal, toda, todo el descontrol está representado en ese perro. Y todos esos ladridos son los que atormentan a todos esos difuntos que quisieran ya parar de sentir todo ese descontrol, pero bueno, ahí se desintegran en su ley, o nos desintegramos. Dios quiera que podamos salir de ahí. Entonces, listo, todo el descontrol sexual, todo el consumo, la glotonería y el placer extremo. Y también hay muchos equivocados sinceros que a punta de romanticismo, de poesía, queriéndose satisfacer, también engañan a las damas, engañan pues al sexo opuesto, invitándolo a estos goces. Listo. Entonces ahí caben todas estas cosas. Las palabras, la poesía, los juramentos de amor, la seducción, la palabrería, caricias, besos, todo eso que se ve tan bien intencionado, pero que en el fondo luego se pudre y luego nos hace sufrir. Entonces la fascinación con todo esto, con el lujo, con las cosas ostentosas, las encontramos aquí. Luego, después de nosotros saciar todos esos placeres, pues lo único que queda es esa lluvia incesante de tristeza representada en esta horrible región. Todas esas aguas pestilentes simbolizan esa amargura del alma por tanto desenfreno. Vamos a ver ahora el cuarto círculo dantesco, es la esfera sumergida del sol. En este círculo vamos a ver
que está sujeto a 768 leyes. En este infierno, entonces, vamos a encontrar lo que es el desequilibrio. Este está relacionado con el sol. Ya sabemos que los dos tipos de defectos que impiden el equilibrio son los derrochadores y los avaros. Entonces, tanto el uno como el otro afectan la ley de la balanza, tanto el que gasta sin medida como el que retiene sin medida. Esto es violación del equilibrio y trae mucho karma, trae consecuencias dolorosas para este tipo de personas. Hay muchos que piensan que hacen bien malgastando el dinero, pensando que están haciendo fluir la moneda, pero en el fondo está afectando a sí mismo y está afectando a la ley. A la larga está causando un perjuicio. Claramente ahí vemos el desequilibrio. Y hay personas que, los avaros, que retienen también el dinero sin medida. Ellos afectan la colectividad, retienen pues ese flujo que debería ser lo natural y hacen pasar muchas recesiones, muchas hambres, mucha escasez. Entonces las consecuencias aquí también son desastrosas. Claramente pues es una violación a la balanza. Bueno, todo esto son personajes, tipos de defectos que entorpecen el equilibrio económico. Se dañan a sí mismos y perjudican también a los demás. Entonces todo esto se debe pagar y en esta esfera pues se ve cómo se desintegran estos tipos de defectos. También encontramos todo el juego de dado, de loterías, los juegos de azar, toda esa hambre por consumir, por capitalizar, por acaparar. Encontramos también personas místicas que utilizan la religión o el misticismo para lucrarse, sacerdotes, jerarcas, que, que van cayendo en ese engaño de sentir ese placer por acaparar. Y es ahí donde vemos pues todos esos pastores que ya sienten muchísimo placer escurriendo a sus feligreses o a sus ovejitas. Entonces todo este tipo de personajes de defectos se desintegran en esta esfera. El quinto círculo es la esfera sumergida de Marte. Este círculo está sujeto a 1536 leyes. Bueno, en esta esfera podemos ver la cantidad de leyes cada vez más pesada, por tanto es una esfera, una región mucho más grosera, más densa, más pesada y por tanto el sufrimiento es muchísimo mayor. Aquí vamos a encontrar entonces todas las monstruosas creaciones del yo de la ira, la violencia, la furia, la soberbia, el ser altanero, los orgullosos, bueno, los que le quitan la vida a los demás, a los animales, los violentos contra la naturaleza, asesinos, terroristas, destructores, todo el odio, todo lo que tenga que ver con el odio, la venganza y la destrucción. Todo lo vamos a encontrar aquí en esta esfera. Y aquí el sufrimiento es terrible, porque entonces nos vamos a encontrar con esas propias creaciones. Nosotros vamos a empezar a oír de esos mismos monstruos que nosotros hemos creado. ¿Listo? Entonces encontramos, digamos, tanto la rabia, la ira, esa explosividad, como también el temor. Entonces son unos yoes huyendo de otros yoes. Por eso digo que nos enfrentamos a nuestras propias maldades. Quisiéramos encontrar un escondite, pero pues es muy difícil. Entonces es un horror indecible. Entonces aquí todos estos difuntos están enfrentados pues a toda esta destrucción. En esta quinta infradimensión, la conciencia entonces empieza a conocer toda esa maldad, toda esa ira, empieza como a comprenderla. Entonces por eso ese paso por el infierno es necesario. Siempre va a ser necesario de alguna manera la muerte y la desintegración para ir comprendiendo toda esa maldad. Bueno, entonces, en conclusión, todo esto es un lodo de sufrimiento que siempre lo hemos sabido por medio de la religión o por medio de cualquier escuela, pero lo ideal entonces es nosotros poderlo vivenciar.
poder comprender que son pasos que se deben dar porque la suciedad tiene su límite. Entonces, el espanto es indecible, asimismo como la gloria cuando nosotros de pronto podemos experimentar dimensiones superiores, también es imposible expresarlo con palabras. Entonces, lo ideal siempre va a ser atacar esa maldad aquí, en esta oportunidad que tenemos pues en vida para poder evitar esos descensos tan tenebrosos. Esa sería mi intervención, compañeros, por hoy. Bueno, listo, Cristian, muy bien. Bueno, los secretos del infierno. ¿Cómo funciona el infierno? ¿Cómo funcionan las infradimensiones? Cada planeta tiene su propio purgatorio, donde se purga a través del dolor todo lo que es el ego. El infierno es un horno, un desintegrador de yoes. Entonces, ahí vamos a encontrar la presión. En estas infradimensiones, las leyes se voltean. O sea que allá es obligatorio degenerarse. Allá no hay una opción. Allá la gente que entra, las chispas que entran obligatoriamente deben hacer, eh, hacer la maldad voluntariamente. Si estas chispas no hacen lo que hay que hacer, por ejemplo, en el segundo círculo dantesco, si no fornican, son torturadas para que lo hagan. No hay libre albedrío, no hay decisión. Deben fornicar hasta que el yo explota. Ahorita, aquí en el físico, una persona dice, bueno, voy a fornicar 1, 2 veces y ya no fornico más, ya no tengo más ganas, ya no tengo más energía, ya no quiero. Allá no, allá debe fornicar, depende del nivel del círculo, porque si está en los primeros etapas del círculo, lo hace con agrado, o sea, le encanta, como acá, todo el mundo le encanta. Cuando ya no quiere seguir, ahí ya viene el problema, porque la orden es fornicar allá. Entonces le toca sí o sí. Si no lo hace, lo torturan. Entonces hay unos demonios despiertos en el mal que están encargados de eso y torturan a la persona. Entonces ahí vemos todas estas enseñanzas de Dante, que ahí están las personas metidas en un pozo, en un lago de agua podrida, y si sacan la cabeza de ahí, les disparan flechas en los ojos o en la cara, y todo ese dolor que sienten los obliga otra vez a meter la cabeza. Simbólicamente, ¿qué quiere decir eso? Que deben estar fornicando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces el yo se explota y se libera la conciencia inocente. No se libera la conciencia con conocimiento, sino se libera la conciencia inocente. Aquí en el físico es donde se libera la conciencia con conocimiento, con sabiduría, pero en las infradimensiones no. Allá se libera la conciencia, pero sin sabiduría. Entonces, así va a ser todo el proceso de las infradimensiones. Lo que pasa es que entre más abajo es más presión, o sea, hay más dolor, y entre más abajo va siendo más lento, más despacio. O sea que un minuto puede durar años. Depende, depende del nivel. Por eso una involución puede durar 100.000 años.
200.000 años o más. Eso depende de el nivel degenerativo en que haya caído la persona. Ahora, esto no hay que mirarlo con odio, con desprecio, porque es una forma que hace parte o es un sistema que hace parte del universo. Y todos los planetas mantienen su equilibrio gracias a las infradimensiones. Entonces esas infradimensiones es un mecanismo de condensación que tienen todos los planetas. En todos los planetas hay infradimensiones. En los únicos lugares donde no hay infradimensiones es en los soles. Pero en los planetas todo el tiempo están moviéndose en esas infradimensiones. La persona o el yo tiene representación en el físico. Siempre está en un animal involutivo, pero psicológicamente está allá abajo. La conciencia está allá, debe bajar círculo por círculo, dando vueltas en cada círculo. Y ahí va bajando, entra la Mercurio. En Mercurio, de Mercurio hacia abajo ya no. En Mercurio todavía pueden sacar chispas. Pero hay algo interesante, es que la persona no se quiere arrepentir. Ustedes ven acá que nadie se quiere arrepentir de lo que está haciendo. Todo el mundo le encanta hacer lo que hace. Satisfacer el placer, los yo es buenos. El común denominador del infierno es el placer. Por eso, si una persona no quiere dejar el placer, no tiene nada que hacer en este camino. Porque el placer es la base del ego, la satisfacción del deseo, del placer. Y todos los yoes tienen su placer. Entonces, por eso es tan difícil encontrar a alguien que se quiera autorrealizar, porque la gente está enviciada con su placer. El Mercurio, el placer de sentir la eyaculación o el orgasmo. Esa es la característica de Mercurio. Si bajan a Venus, ahora, estas fuerzas del planeta son las que han generado las fuerzas en el físico, porque de allá vienen. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en Venus, encontramos que todos los bares, discotecas, cantinas, todas las infraestructuras social de moda, actrices, actores, modelos, cantantes, músicos, están en Mercurio. Eso no se ve nada de malo acá. Ustedes ven una persona, un cantante, John Lennon, o bueno, cualquiera, no importa. Elvis Presley, Michael Jackson. Todos sacaron su música de allá. Todos. Aquí son admirados, adorados, idolatrados, pero es porque la persona está pegada a ese círculo. Entonces, todo lo que hay aquí afuera viene de allá. El alcohol, las drogas de Venus, el placer de consumir alcohol y droga, las fiestas, los bacanales, las orgías, la moda, la clase, la elegancia, todo eso viene de ahí, de esa infradimensión. Mas, sin embargo, aquí es una virtud y es muy bien visto ser poeta, ser filósofo, desde el punto de vista del yo, ¿no? Todo eso viene de Mercurio, el yo enamorado, el yo, los sentimentalismos morbosos, la tristeza, la melancolía, están las dos fuerzas, ¿no? La positiva y la negativa. Entonces todo el mundo quiere ser youtuber, quiere ser actriz, actor, quiere ser cantante, quiere ser famoso. Y eso viene de allá, de Venus, círculo de Venus. Ya fuera que quisiera tener algo de popularidad para llevar el conocimiento, que ya tenía un enfoque distinto, porque estás buscando a través del sacrificio por la humanidad tener abarcar más personas, pero como no es el interés es tener dinero, que lo admiren, que lo aplaudan, que le digan que es muy especial, bueno, todo lo que busca un artista, ¿no? Entonces ahí se mueven esas fuerzas en Venus y
esas fuerzas tienen su representación aquí en el físico. Igual esta raza es infradimensional. Lamentablemente se sacó del infierno las características que forman la sociedad. Luego bajan al cuarto círculo, ni hablar, el yo de la suerte se inventó, ese demonio se inventó la suerte que no existe, nunca ha existido y nunca existirá la suerte. Lo que existe es el karma y el dharma, ¿no? Pero la suerte no existe. Esos son fantasías sentimentaloides con unas falsas esperanzas de querer resolver las cosas a través de un concepto, de una ilusión, de una fantasía llamada suerte. Entonces apuestan, van al casino, compran lotería, compran una cosa, otra, tratando de resolver su economía o sus problemas a través de esta fantasía. Y apuestan su dinero y la pierden porque esta entidad es experta en eso, ¿no? Ahí está un yo llamado Lucífugo y Mamón también, que se encarga de hipnotizar a las personas con eso, ¿no? Entonces la gente pues se aficiona, se envicia con todo esto y bueno, después es difícil salir de ahí. Bueno, ahí encontramos todas esas fuerzas, ¿no? Relacionadas con los terratenientes, con los ávaros, los derrochadores, todas estas fuerzas ahí, los mendigos, los ricos, todas estas fuerzas de los pobres, el yo rico, todas estas cosas relacionadas con el desequilibrio de la ley del trogo, lo encontramos en este círculo. Luego pasamos al quinto, que es la ira, lo mismo, toda la violencia, las guerras, la ira, todas las formas de ira están en este círculo y se proyectan lógicamente al plano físico. Lo importante que hay que comprender es que en este momento nosotros, esas fuerzas no están activas. Esos se activan en segunda montaña cuando venga el Cristo. Son inteligencias malignas muy pesadas, muy fuertes en su conocimiento del mal. Y ahorita nos toca producir comida para todo eso, porque a través de los yoes de la ira que tenemos en este momento en el bajo vientre, hay unas conexiones, unas raíces que nos unen a estos círculos y todos los días hay que darle comida a todas esas entidades. Por eso la vida nos dura tan poquito, ¿no? 50, 60, 70 años y se acaba. Pero es porque hay que darle comida a todo eso. Por eso cuando la persona está muriendo empieza a revitalizarse y a recuperar la energía. Ahorita no nos podemos meter con esas entidades del planeta. Nos hipnotizarían y nunca podríamos salir. Entonces nos toca trabajar los yoes que tenemos aquí en el bajo vientre, que es la primera montaña. Y ya esas fuerzas de allá en el interior del planeta se encarga el Cristo. Esos son los círculos dantescos del planeta Tierra. Todos los yoes, hasta el último suspiro, detalle, la fuerza viene de allá. Allá están los jefes de todos los yoes que se nos manifiestan todos los días. Entonces hay que trabajar duro para limpiar aquí lo que hay en este momento en nuestro bajo vientre y bueno, ganarnos los méritos para que nazca el Cristo y se encargue del resto, de lo que está allá abajo. Bueno, yo creo que con esto complementamos este tema. ¿Preguntas, inquietudes? Sí, señor Luis, en el círculo de Mercurio hay un párrafo donde dice que la región pues, de Mercurio, el entendimiento humano no trabaja. O sea, pues está haciendo alusiones que es total animalidad o que... Bueno, veamos esto. Una persona en este momento se excita sexualmente. Ujú.
Toda esa excitación, desde el beso, la caricia, toda está movida por Mercurio. Puro instinto animal. Esa excitación que cualquier persona, no importa la que sea, en este momento experimenta, es fornicaria. Todavía no tiene el instinto casto, tiene el instinto de este círculo. Se aumenta hasta que la persona entra en un estado frenético y el deseo le bloquea la mente. A eso se refiere. El instinto doblega la mente y ya la persona no razona. Entonces entrega a los gemidos, a las locuras, al desenfreno carnal, al ardor carnal, a toda la pasión. Entonces delira de deseo, de instinto animal y disfruta enloquecedoramente de todo eso. Se revuelca como un cerdo, como un perro, como una serpiente, gime, puro instinto. Ese es el instinto que se mueve ahí. Lógico, estamos hablando que allá son a nivel mucho más intenso, ¿no? Porque aquí en el físico, pues es las mismas fuerzas, pero es del Mercurio de la primera montaña, el círculo de Mercurio del bajo vientre. Pero es lo mismo, lo que pasa es que allá es más intenso. Entonces ahí vemos cómo la persona pierde por unos minutos el control de la mente. La mente ya no razona, el instinto se apoderó de la mente y la persona se entregó a la locura de el querer sentir el placer en el cuerpo, quemarse, porque ahí está el fuego que destruye el cuerpo, las células, bueno, todo lo que se quema se destruye a través del instinto, el hígado, los riñones. Todo ese poco de larveríos, larvas tragándose todo, cuando la persona se excita se lo está tragando. La persona, las larvas le producen placer a la persona y la persona no mata esas larvas porque esas larvas la persona disfruta matándose, destruyéndose, le encanta gozar. Entonces, un tipo busca una chica que le produzca muchísimo instinto. Una mujer después de que se empieza a acariciarse y entra en excitación y empieza ya la práctica sexual, la mujer está enloquecida, ya no razona, ya no controla la mente, está ida, está posesa. Entonces empieza a gritar, a gemir, a sentir ese placer carnal, ese ardor, puro instinto. Es que eso es de ese círculo. Aquí no podemos hablar de instintos castos superiores porque la persona está hecha de eso, está fabricada para eso, está formada de puros yoes. Por ese motivo, el que no trabaja el instinto animal no puede lograr la castidad. Y si logra la castidad, logra una castidad gris, porque no, la mayoría de las personas no quieren dejar eso. He hablado con cantidad de personas. No me toque eso, que esa es la razón del amor y bueno, eso le tienen de todo. Cualquier cantidad de conceptos para defender ese instinto animal. Instinto bestial, ¿no? Ese instinto también lo podemos ver en otros círculos, por ejemplo en el quinto, pero ya con la ira. Hay un yo que se llama epiletoide, que también es un instinto que bloquea la mente y quiere coger todo a patadas, pero después de que está muy poseso de la ira, no se da cuenta, se enceguece y puede matar a otra persona y no se da cuenta. Cuando cae en sí, pues ya mató al otro, se dejó llevar del instinto que le bloqueó la mente. Pero bueno, en el Mercurio encontramos este tipo de instinto. Entonces la gente no quiere dejar eso y lo más grave es que quiere autorrealizarse sin trabajar eso. Va a hacer supuestamente la práctica de suprasexo, pero no trabaja eso. Utiliza eso como incentivo anímico de la práctica. Y esa no es la forma. El anhelo espiritual unido al apetito sexual sin instinto animal es lo que puede hacer que cree los cuerpos superiores. De una manera blanca, ¿no?
Ahí hay que comprender eso. O sea, si no comprendemos que la raza es negra y seguimos creyendo que la raza es limpia y que todo está bien, pues estamos en un error terrible, porque toda la raza es negra, toda. Por eso cuando uno ve estas infradimensiones puede darse cuenta que todo lo que hay aquí en el plano físico, todo, toda la estructura social son las infradimensiones exteriorizadas. Entonces, las conferencias nos hablan ahí, nos ponen tantos puntos de vista para que ahí de a poquito vayamos comprendiendo esto, ¿no? Bueno, eso. Ese es el instinto animal. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene algo que preguntar o aportar? Carla. Sí, Luis. Bueno, en uno de los otros fogueos, tú comentabas que todo está pues ya calculado por la ley divina en todo lo que vamos a hacer, los errores que vamos a cometer, todo, o sea, prácticamente todo el karma que vamos a generar. Entonces, eso quiere decir que pues que realmente uno no genera un karma extra de lo que ya estaba previsto, o sea, la ley divina es la que nos marca el tipo de karma, la cantidad, todo lo que tenemos que generar. Sí, pero esto está hecho por por procesos mecánicos, o sea, nosotros mismos o sea, lo que hace la ley es organizar eso, Ujú. no, nosotros nos ganamos todo y la ley lo que hace es organizarlo para que se cumplan las leyes. Pero es que no hay justificación porque hay un libre albedrío. Lamentablemente, ese libre albedrío lo toman los yoes para degenerarse más. Entonces las personas, en lugar de acortar el karma en una existencia, quitarse yoes y peso de encima, por ese libre albedrío lo que hace el yo es meterse más en recurrencias, crear más karma, ligarse más a los problemas, al dolor, y sigue bajando. Entonces existencia tras existencia baja, pero es por el libre albedrío. Que nosotros decidimos usar ese libre albedrío desde el punto de vista de la conciencia para eliminar el ego y autorrealizarnos, pues es diferente. Pero una persona que no está en el conocimiento, el pequeño margen del libre albedrío lo degenera más. Esa es la libertad, ¿no? Entonces, Sí, por eso entiendo. cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera. Y nadie le va a prohibir. Lo que sí es que Ujú. más adelante tendrá que pagar las consecuencias de sus actos por violar las leyes. Pero como la gente ni siquiera le importa saber que existen leyes, entonces las viola y cree que no le va a pasar nada, que todo va a seguir siendo igual y que resulta que no. Eso trae consecuencias. Y bueno, el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. O inocentemente, bueno, no tan inocente. Eso hablar de inocencia sí es como difícil. Pero, pero así funcionan las cosas. Hay que despertar. Sí, entiendo. Bueno, Gracias, Luis. bueno, Jane. Ok, mi pregunta es, el hecho de que, o sea, por la cuestión de que en la rueda del Sansara tenemos la oportunidad de dar 3000 vueltas y que hemos pasado cualquier cantidad de veces por el infierno, a mí me genera eso inquietud, ¿no? Porque, o sea, eso indica pues que hemos pasado por el infierno un montón de veces. Entonces no queda ni siquiera una mínima enseñanza en la chispa por el hecho de haber pasado tantas veces por el infierno. Como para que se genere, no, yo no diría miedo, sino la inquietud de hacer el trabajo. eh, y lo veía también desde el punto de vista porque cuando uno habla de las infradimensiones, pues pareciera como que uno está también haciendo de mete miedo
porque se baja cada círculo, cada vez es más terror, más horrible, el dolor, la desesperación, la cantidad de leyes y toda aquella cuestión. Y a mí me parece es como que si, o sea, es algo que nos ha pasado tantísimas veces que sencillamente pues nos va a volver a pasar otra vez. Y entonces yo lo que, o sea, en mi apreciación, en mi ignorancia, pues digo es, o sea, no, o sea, yo no lo vería desde la perspectiva de por evitar las infradimensiones, sino por hacer lo que vinimos a hacer. Porque, o sea, pensar en tenerle miedo a las infradimensiones cuando hemos pasado cualquier cantidad de veces, o sea, en 3.000 oportunidades, ponle, hemos pasado, no sé, unas 1.500, 1.400 veces, o sea, son muchísimas veces las que hemos pasado por el infierno. Entonces, eso no, o sea, digo yo, eso no genera una sabiduría de algún tipo en la chispa por haber pasado tantas veces por el infierno. No, no genera nada porque se pierde la conciencia. Se pierde, es más, se vuelve hasta más mañosa, se vuelve más como que se amaña en el delito. No, se pierde, cuando se pierde la sabiduría, es que ¿qué estamos haciendo con el conocimiento? Estamos sacando la sabiduría para no volver a caer en la ira, para no volver a caer en la lujuria. Sacamos el poder y la fuerza y el conocimiento para eso. Pero si la persona no saca ese conocimiento, pues vuelve y cae, porque no tiene conocimiento. Entonces, ¿cómo? Ahora, la conferencia se podría enfocar desde el punto de vista de los metemiedos. Pero no se trata de eso, se trata de comprender que estos son los mecanismos con los que está fabricado un universo. ¿Sí? Porque es que siempre es lo mismo, la mente echándole la culpa a Dios de todo. A una chispa nunca se obligó a bajar acá. La chispa, la misma persona decidió bajar. La misma persona decidió todo lo que está moviéndose en su vida, lo decidió la persona. Mire, hay personas que tienen el conocimiento, comprenden muy bien muchas cosas, mas sin embargo deciden traicionar el conocimiento y saben que van a ir a involución y no les importa. Por ahí había uno que decía, hemos involucionado tantas veces, una más, pues, ¿qué importa? O sea, aparte es descarada la persona, es indolente, es como, pero todo es por el placer. No se quiere dejar el placer, no se quiere dejar el vicio, porque a la final es un vicio. El placer es un vicio. Entonces, como es libre albedrío y los dioses no son tiranos, pues no van a obligar a nadie. Entonces los dejan que sigan su proceso, ¿no? Pero entregar el conocimiento y hablar de este tema no es meterle miedo a la gente. Que a la gente le dé miedo o no le dé, pues eso tiene que matarlo, porque aquí no se puede avanzar con miedo, se avanza es con conciencia. Pero este tema se entrega para que la persona se haga consciente, no para que le dé miedo. ¿Sí? Se haga consciente de cómo funciona el proceso mecánico de la estabilización de la fuerza centrípeta que mantiene a un planeta con la gravedad que lo sostiene dentro de la misma ley física y psíquica. Eso. Claro, porque Gracias. ponerse uno a meterle miedo a la gente es volverla fanática, como en una religión. Están todos aculillados allá. Y una persona con miedo no puede avanzar en esto. Tiene que matar el miedo. Y ver que las infradimensiones es un proceso natural y mecánico del universo. Así es, por eso no podemos odiar a nada ni a nadie. Odiar a un mago negro, si el mago negro es un dios caído, ¿por qué lo vamos a odiar? Ese mago negro tarde o temprano volverá otra vez y se reencontrará con su ser.
Pero bueno, son puntos de vista y apreciaciones que hay que ver de forma correcta, ¿no? Para no generar malos enfoques. Bueno, Viridiana. Sí, Luis, pues con respecto a lo que dice Jane, si nos quedara algo, ¿no? Una pequeña sabiduría saliendo de las infradimensiones, entonces hubiera sido fácil que desde la primera vez que ingresamos al salir nos hubiéramos autorrealizado, ¿no? Y tanto no queda como, perdón, como dices que, pues bueno, llevamos miles de existencias aquí y seguimos aún sin hacerlo, ¿no? Y con respecto también a lo que comentas de las personas que les da miedo, ¿no? La única persona que he conocido que le da miedo, pues es mi primo, y él decía que obviamente los temas de alguna manera le llamaban la atención, pero cuando lo escuchaba ya le daba como miedo, ¿no? Le daba mucho miedo y le dolía la cabeza. Entonces es como la única persona que he conocido que dice directamente que, o sea, que deja de verlo, ¿no? O sea, que no lo acepta por miedo, pero en ese caso, bueno, a mí, en ese caso es porque a la chispa le falta madurar, necesita eh, pues seguir todavía un proceso diferente para poder perder el miedo o algo así, Luis. Gracias. No sé, a veces esto es muy relativo, ¿no? Por ejemplo, el ser me decía no hace mucho, una persona que lleva aquí en el conocimiento como más de 10 años y todavía es escéptica y todavía es muy duda de muchas cosas. Y por ahí el ser me decía, es que le falta madurar. Por eso es así. Entonces la madurez no se consigue de la noche a la mañana. La madurez es un proceso. Hay chispas que les falta madurar. Hay chispas que la mayoría pues tienen cierto nivel de madurez, pero hay chispas que no quieren madurar. ¿Y cómo madura una chispa? Pues trabajando, ¿no? Si la persona se pone juiciosa a trabajar, pues lógicamente que va a madurar. Pero si no trabaja, pues ahí se le van los años y nunca logra ese proceso, ¿no? Entonces, hay de todo para todos, ¿no? Entonces, si la persona es muy miedosa, es posible que le falte madurez, es posible que necesite ir a involución otro poco, de veces no lo sé. Es posible que no se levante con este rayo, porque hay chispas que no se levantan con el rayo marciano, se levantan con otros rayos. Y ahorita está activo es el rayo marciano. Entonces, todo es relativo. Cada caso es distinto. Entonces, uno no podría sacar una conclusión. Tocaría investigar, ¿no? Para tener esa actitud en eso. Así es. Bueno, Jane. Eso que decías, Luis, de que ahorita está es el rayo marciano, o sea, es que las chispas que tienen, o sea, de esa parte de sacar la sabiduría respecto al manejo de la ira y de la fuerza, son las que tienen más posibilidades en esta oportunidad, o sea, en este No, final de caso. no. Aquí hay compañeros que están en el rayo, que yo sepa, Mercurio, Venus, Júpiter, bueno, Marte también. Hay de todos los rayos. Lo que pasa es que se levantan es con la fuerza marciana. Entonces ahorita se están levantando con la fuerza marciana. Pero por ejemplo en Egipto estaba la fuerza venusina. Era distinta, ¿no? Era el arte, era la belleza. Se movía siguen siendo los tres factores. Lo que pasa es que ahorita estamos con una línea de rigor, de fuerza, porque se está definiendo la raza. Y en estas épocas tan cruciales y tan violentas y tan degeneradas,
se necesita un rayo como Marte, con una intensidad. Pero ustedes van a ver, por ejemplo, escuelas como los masones, que son escuelas que se mueven más es con cosas de tipo más como de Júpiter. Entonces, no, ahorita no, porque ahorita están en definición de raza. Y el rayo que debe definir el fin de esta raza es Marte. Todo eso está organizado, ¿no? Todo eso. Entonces mandan maestros que vengan por las características del rayo que se necesita en la sociedad. Así es. O sea, lo que me cuesta comprender de eso que estás diciendo es que, o sea, por eso se maneja la rigidez que debe haber en el conocimiento. Sí. Mm. Debe haber mucho rigor. Característica de la fuerza. Ah, ya. Gracias. Sí. Bueno. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna inquietud o nos vamos? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Nos veremos, nos hablaremos más tarde. ¿Y quién se foguea? Ah, hoy le toca a Javier. Bueno. Gracias a todos. Feliz tarde. Chao, Jane. Chao, Elena. Chao, Carla. Gracias. Hasta más Angélica, tarde. Viridiana. Brian. Sí, buenas tardes. Hola, Luis. Mi duda sería, ya se acaba la llamada, pero bueno. Mi duda sería que si logramos algún avance y nos pasarían a la otra raza que sería la Coradí, pero en esa raza, ¿qué rayo regiría, no? Porque está iniciándose una nueva raza, ¿no? En cambio, en esta raza se está acabando, entonces, ¿algo varía o se mantiene? Para pertenecer a esa raza necesita estar en segunda montaña. No le van a dar cuerpo a nadie que no esté en segunda montaña. A nadie. ¿Y qué rayo lo va a regir? No sé. No sé. Sé que no es Marte, pero no sé qué rayo es. No. Pues no lo sé. Habría que investigar. Pues ahorita es llegar al éxodo, prepararse en el éxodo y tomar la segunda montaña para poder tener derecho a nacer en esa raza. Y ahorita con este conocimiento, si se trabaja con la intensidad que se debe trabajar, sí, se podría inclusive no solo llegar al éxodo, sino terminar la primera montaña. Hay tiempo para eso. Pero si no se trabaja, pues ahí se le van toda la vida y no hace nada. Hay que trabajar. Bueno, listo. Ok, muchas gracias, Luis. Bueno, listo, compañeros. Entonces, cualquier cosa nos hablamos más tarde. Muchas gracias.